Hola Hub, en este vídeo hacemos honor al título de la serie Actividades cortas y sencillas para aprender JavaScript, porque os voy a proponer dos actividades que son muy breves, pero que tratan contenidos muy importantes, como es la solución a un problema que tiene JavaScript, que es que JavaScript, cuando quiere conocer la propiedad de un valor CSS, como por ejemplo la ubicación de un elemento, el ancho, el alto, si un elemento está visible o no, o cualquier otra propiedad, no tiene ni idea de ese valor, a no ser que ese valor haya sido fijado con JavaScript. Si ha sido fijado con CSS, como es lo normal, bueno, pues ese problema está ahí. ¿Cómo se soluciona? Pues bien, vais a tener que poner en práctica tres métodos para conocer estos valores en las actividades que tenéis que hacer, que es o bien el punto style, que ya veréis que funciona muy bien, aunque hay otros métodos, como veremos, el add y el remove, que sirven para, sobre todo, modificar la propiedad CSS. Para conocer el estilo no es muy habitual, porque ya os digo, si no ha sido creado con JavaScript, pues no vais a poder utilizarlo. También vais a utilizar otro que es el maravilloso y fantástico getComputed_style, que ahora en un momento os explicaré, que lo que permite es acceder a todas las propiedades CSS de un elemento, pero cuidado, al renderizarlo hay algunas propiedades que se resisten un poco y no dan unos valores demasiado óptimos, como por ejemplo a veces, en algunos casos, nos da posición auto, que no nos resulta nada útil. Veréis cuándo es útil y cuándo no. Y luego hay otro método, que son la familia offset, que nos permiten, en este caso el offset left y el offset top, os permiten obtener la ubicación real de un elemento, o también sus amiguitos offset age y offset width, que nos permiten conocer el ancho y el alto. Tener en cuenta que no existe el offset bottom ni tampoco el offset right, pero se pueden calcular a través del offset top y también del offset left, como tendréis que hacer en la segunda actividad. Para aquellos que no conozcan el getComputed_style, lo voy a explicar en 3 segundos, un poco más, que es, primero, le damos a Windows el getComputed_style y haciendo referencia a un elemento, y después podemos acceder a la propiedad que nosotros queramos con el punto, lo que sea, punto left, el punto display o el punto que nosotros queramos. Pero ya os digo que hay pequeñas discrepancias. Y la familia offset es un poquito especial porque no hace falta poner el punto style, simplemente ponemos la ruta del elemento y luego pues el offset que sea. Y nos da la información con los PX y todo realmente preciso. Y esto es todo. Ahora, a continuación, os voy a decir lo que tendréis que hacer en las actividades y ya sabéis, después de las actividades está la solución en la que explico todo. Y además, si este vídeo os resulta útil o la serie de React, la serie CSS, cualquiera de las series del canal os resulta útil, entretenida o bien pensáis que merece la pena, no lo dudéis ni un segundo. Os podéis suscribir, si queréis, al canal para enteraros los primeros de todo aquello que vayamos sacando. Tenemos el primer caso, uno muy habitual y que además a alguien le sonará porque lo hemos tratado y este problema salió en un vídeo anterior y lo solucionamos, pero en este caso tiene un final diferente porque tiene algunos puntos negativos que veremos ahora también la solución. Entonces, en este caso tenemos una hamburguesa y queremos que al hacer clic unos enlaces que están aquí ahora mismo no se ven aparezcan. El problema que hay es que nosotros tenemos un media query que hace que estos enlaces aparezcan o no dependiendo del ancho del navegador y no está hecho evidentemente con JavaScript. Esta aparición o no aparición se debe porque aquí tenemos un media query que nos indica que los enlaces estarán ocultos siempre que el ancho mínimo del navegador sea mayor de 450 píxeles. Quiere decir que como ahora es mayor de 450 píxeles está oculto. Pero cuando esto no se cumple, es menor de 450, el menú aparece. Entonces, este botón de aquí arriba tiene que saber si esto está oculto o no. Ahora se está mostrando, por lo tanto, cuando haga clic en el botón, debería ocultarse. Pero si por el contrario hago clic en el botón cuando aquí no haya ningún enlace, debería mostrarse. Por lo tanto, JavaScript, al no ocuparse de esta acción, no lo sabe. Y debería saberlo para poder hacer una acción u otra. Así, a modo de resumen en 30 segundos para que quede totalmente claro, inicialmente esto ya está hecho, solo deberás descargártelo en la página siguiente, está la URL, esto ya está, esto es con CSS, pero al hacer clic con JavaScript, si detecta que aquí no está el menú, tiene que aparecer, y de otra manera, cuando está en pequeño y recargo la página,
esto está inicialmente y el botón tiene que saber que existe para ocultarlo inicialmente. Y esto es todo lo que tienes que hacer. Primero, descárgate los ficheros base en esta dirección y después detén aquí el vídeo para intentar hacer la actividad o bien sigue viéndolo para acceder a la solución. Si nosotros, por ejemplo, añadiéramos aquí un condicional, le diríamos que si enlaces está oculto, tendría que mostrarlo. Y si no, es decir, si se está mostrando, tenía que ocultarlo. Evidentemente esto no va a funcionar porque si fuera así de fácil, pues el mundo sería maravilloso, pero no lo es. Hay que traducirlo evidentemente a JavaScript. Y para ello tenemos que conocer el valor de la propiedad display, que si tiene un valor de none quiere decir que no se visualiza, y si tiene cualquier otro valor como por ejemplo flex, grid, inline, inline block o cualquier otro, quiere decir que se mostrará en pantalla con las características de cada uno de los displays, claro. Entonces, aquí en la parte superior hemos creado anteriormente una variable global y le hemos dicho que esa variable global llamada enlaces sea igual a la ruta de los enlaces para no tener que estar escribiendo esto 20.000 veces. Y queremos saber el display de este elemento. Por lo tanto, aquí creamos una variable, en este caso local, y le decimos que enlaces acceda al style y nos diga el display. Bien, si yo esto aquí lo pongo para que me informe de este valor y esto de aquí evidentemente lo voy a comentar porque si no me va a dar un error estratosférico, desde aquí hasta aquí, hago un clic, abro la ventana de propiedades y vemos cómo está totalmente vacía. Esto quiere decir que JavaScript, si no modifica él mismo el valor, no tiene ni idea de cualquier valor que se ha indicado en el CSS. Por lo tanto, la solución que tenemos es cambiar esta opción por getComputedStyle, que nos permite varias cosas. En este caso, lo que tenemos que decírselo es a Windows, que es la ventana del navegador, que es quien controla todo. Y le tenemos que indicar qué elemento queremos que analice. Lo que hace este método es coger el elemento que yo le voy a indicar ahora y lo analiza después de haberlo renderizado y crea un objeto con todas y cada una de las propiedades y sus valores que luego yo puedo de alguna manera consultar. Aquí le digo que es enlaces, que es el valor que indica la ruta del elemento que quiero analizar, con lo cual aquí habrá creado un objeto. Si yo esto ahora lo pruebo, vengo aquí, hago un clic, abro la ventana, aquí tengo este objeto donde hay aquí muchísimos valores y aquí el que me interesa básicamente es el display que lo tenemos, madre de Dios, sí que hay, por aquí, aquí. Si yo le pregunto display, me dará el valor de none. Pues bien, aquí esto sería, por ejemplo, todas las propiedades, un objeto con todas las propiedades. A mí me interesa básicamente una de ellas, con lo cual le digo que mira, del objeto propiedades quiero obtener el valor de display. Correcto. Hago clic en el botón, lo abro, aquí me pone que es no. Pues perfecto. Ahora le diría, aquí le quito esta opción de aquí, aquí le diría que si propiedad es igual a none, es decir, si está oculta, tendría que aquí modificarlo para que accediera al class list de enlaces y añadiera un class que todavía no existe, que se va a llamar, por ejemplo, mostrar. Y además, como esto tiene que ir cíclico y tiene que funcionar 2000 millones de veces, bueno, pues voy a borrar otro que todavía no existe, que se va a llamar ocultar. Y aquí me vuelvo a detener para explicar una cosa importante que quiero que se entienda. Nosotros con el punto style desde JavaScript podemos modificar cualquier propiedad con el punto style, pero modificaríamos el CSS, machacamos el CSS que hay en el fichero CSS. Pero si lo queremos hacer de una manera un poquito más delicada, lo que podemos hacer en este caso es, utilizando add, lo que hacemos es a ese elemento desde JavaScript le añadimos un class que está escrito dentro del CSS para que le aplique esas propiedades CSS. Y de alguna manera cuando queremos que esas propiedades no se ejecuten, en vez de machacarlas, lo que tenemos es que eliminar con remove ese class list de la lista de class que tiene ese elemento. Y de esta manera lo hacemos un poquito mejor. Y por contra, el otro else va a hacer exactamente lo contrario. Va a mostrar el ocultar y va a deshabilitar el mostrar. Bien, esto de aquí lo quito y ahora faltaría crear el mostrar y el ocultar.
Aquí, al final de todo, para que afecte también a Media Query, voy a poner dos selectores, uno que se llama ocultar, que va a hacer lo mismo que este de aquí, display none, el orden nos da igual, y otro que será mostrar, que lo que va a hacer es visualizarlo con grid. Ya lo pruebo, hago clic y funciona correctamente, y en el caso de que esto estuviera inicialmente visible, pues a la hora de hacer clic también funcionaría. Pero esto tiene también su problema, porque si en vez de preguntar display, quiero preguntar, por ejemplo, otra propiedad como puede ser, por ejemplo, left o top, por ejemplo, y esto lo vuelvo a probar, a la hora de hacer clic en la hamburguesa, vemos como aquí aparece auto, aparece automático, no me da la posición píxeles. Y esto lo vamos a ver la solución en el próximo caso. El siguiente caso tiene que ver con la solución al anterior, en el que consultábamos la propiedad left o bien top de un elemento y nos daba ese problema. En este caso tenemos otro caso de un vídeo que ya vimos hacerlo paso a paso, cómo movíamos una nave espacial con los cursores del teclado. En este caso, lo único que tienes que hacer es que al iniciar tiene que aparecer en un console log el left, el top y el bottom de la nave. Así de fácil parece. Primero, descárgate los ficheros base en esta dirección y después detén aquí el vídeo para intentar hacer la actividad o bien sigue viéndolo para acceder a la solución. Tenemos la nave y para poder mover la nave necesitamos conocer la propiedad left y también la propiedad top para poder hacer que despegue. Pues bien, en este caso tenemos aquí la nave y vamos a consultar la primera de las posibilidades. Yo puedo crear aquí una variable local propiedad x que será igual a nave style.left y aquí le digo un console log de propiedad x. Aquí me lo da vacío, es decir, no tiene ni la más mínima idea porque JavaScript no ha modificado el style.left de este elemento. Si lo hubiera modificado sí que lo sabría. Bien, el segundo método. Aquí vamos a aplicarle a window el método getComputedStyle. Y aquí le indico que la propiedad que yo quiero es left y lo pruebo. Aquí me dice 0 y evidentemente esto no es correcto, esto no es 0. Esto está en medio. ¿Por qué detecta 0? Porque la ubicación de la nave no la he realizado con JavaScript. La ubicación de la nave está centrada con CSS automáticamente para que se ubique en el centro del ancho del navegador. Siempre me va a dar 0, aunque la posición en este caso no es 0. Y si alguien piensa que centrándolo con flex o con grid el resultado sería correcto, tampoco, porque nos daría auto, que tampoco nos serviría. Por lo tanto, esta solución no me sirve como es normal y como es evidente. ¿Qué solución hay? Pues bien, para las propiedades de left y de top, es decir, para todas aquellas que tienen que ver con la ubicación, tenemos otra opción mucho más interesante que esta de aquí, que el getComputedStyle, que no funciona, como hemos visto en dos ocasiones, sino que es utilizar el offset left y también el offset top. Estas dos propiedades, aparte, también tienen sus amiguitos, que son el offset width y el offset height, para calcular la anchura y la altura. Pero la anchura y la altura también la puedo calcular con el getComputedStyle. Bien, con lo cual el offset left y el offset top son los que nos interesan. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, simplemente le ponemos nave. Aquí no hace falta ponerle el style y le ponemos el offset left. Si ahora le ponemos el console que le hemos quitado hace un momento y lo probamos, nos dice que está en la posición 165. Si yo esto lo hago un poquito más ancho y le vuelvo a preguntar, me dice 205, con lo cual funciona correctamente. Y si quisiera calcular el top, es decir, la posición vertical, aquí en vez de left le pondría en este caso top y me diría que está en la 673. Bien, no existe el offset right ni tampoco existe el offset bottom. Son propiedades que no existen, pero se pueden calcular y ese sería el tercer caso. Imaginemos que nosotros, como si es así, vamos a utilizar, en vez de para posicionar verticalmente la nave, en vez de utilizar el top, vamos a utilizar el bottom, que es mucho mejor, porque en realidad la nave parte del suelo y no parte del cielo de arriba. Por lo tanto, en este caso, utilizamos la propiedad bottom y no la propiedad top. Pero si yo aquí le pongo bottom me va a dar un error porque no existe. Y aprovecho para recordar que tampoco podemos poner style top ni tampoco style bottom porque no lo reconoce y no sabría qué valor tiene. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos?
Pues bien, si lo que yo quiero es calcular el bottom, lo que tendría que hacer es calcular el alto total del navegador, restarle su offset top. Y como quiero conseguir la posición partiendo de la parte inferior de la nave, también le tengo que restar la altura de la nave. Por lo tanto, primero necesitaría saber cuál es la altura del navegador. En este caso, me voy a Windows, que es la ventana del navegador, que es quien sabe todo, y le digo que me dé su altura. Vale, me dará una altura, no sé cuál es. Pues bien, ahora lo que tengo que hacer para calcular es el cálculo. Primero cojo la altura y le resto el valor de offset top, que mejor que llamarlo propiedad X, que no es muy normal, vamos a cambiarle el nombre y vamos a llamarle alto, que sería mucho más descriptivo. Aquí le diría que me dé cálculo. Si yo le pregunto esto, me da 230. Que no es 230 evidentemente, pero resulta que cuando yo calculo desde el top, me da desde aquí hasta la punta de arriba del elemento, pero lo que me debería dar serían los píxeles que hay entre la parte inferior de la nave y la parte inferior de la ventana del navegador. Con lo cual, esta nave también tiene una altura de la nave. Esta altura la tenemos que calcular también, por ejemplo, altura nave, y le decimos a nave offset. Bien, el cálculo sería la altura menos el alto menos la altura de la nave. Aquí me dice 30, es correcto porque también tenemos aquí un borde que tiene 30 píxeles, con lo cual también lo cuenta evidentemente, pero podría quitarle esa opción, restarle el menos 30, que para que veáis la complicación que conlleva, lo vamos a hacer. ¿Por qué no? A ver, para calcular el borde inferior, el grosor del borde inferior, de este caso del body, que es este de aquí, que son 30 píxeles, no lo podemos hacer con el style porque no nos va a salir, tampoco existe ningún offset border, con lo cual lo único que nos queda es el get composite style. Vamos a hacerlo con ello. Vamos a primero hacerlo paso a paso. Primero el objeto que crea. El objeto le voy a decir que vaya a Window, que get composite style, y el elemento es el body. El body no existe ninguna variable, con lo cual hay que ponerle, pues bueno, toda la ruta. El body con un body es suficiente. Luego, una vez ya tiene el objeto creado, tenemos que acceder a la propiedad que nosotros queremos, que no voy a mirarla porque ya me sé que la propiedad que es la propiedad del borde inferior, pero como es muy largo lo dejo en propiedad borde. Me voy a objeto y le digo que vaya al border bottom, estará por aquí, es esta de aquí, width. Bien, ¿qué me da aquí? Pues aquí me va a dar, por ejemplo, si yo lo pongo aquí, me da 30 px, pero el px como que no. Yo necesito el 30 sin el px, por lo tanto, lo que voy a decir es aquí, a la hora de coger la opción, le voy a utilizar el parseInt, escoja este valor y me quite todo aquello que no sea numérico y me queda en 30. Pues bien, aquí, bueno, esto lo pondría el cálculo al final, lo pondría aquí y le restaría también la propiedad borde. Y aquí le diría que me dijera cálculo y me queda 0, que es lo correcto. En este caso lo he hecho lo más difícil posible, pero también lo más efectivo y lo más correcto, porque si luego en algún momento se cambia el borde o se quita el borde o lo que sea, con este código automáticamente funcionaría y me calcularía el valor bottom de la nave en este caso. Te aconsejo que veas este vídeo, accedas a este completo curso de JavaScript y te suscribas al canal para estar al tanto de todas las novedades.